El embarazo ectópico es uno de los temas más importantes debido a la mortalidad y también a la dificultad que presenta de diagnóstico algunas veces. Debemos sospechar embarazo ectópico cuando cualquier mujer en la edad reproductiva nos presenta síntomas como de dolor pélvico, sangramiento y amenorrea. No siempre presenta las tres cosas, pero siempre que esté en edad reproductiva, aunque no tenga amenorrea, si tiene dolor pélvico y sangramiento, se debe considerar la posibilidad de un embarazo ectópico. Entonces, lo primero es hacernos la pregunta, ¿está embarazada o no está embarazada? Es decir, que es un pecado que no hagamos por lo menos una prueba de embarazo, aunque lo que más nos va a servir es medir la subunidad beta de la gonadotropina coriónica, de tal manera que el diagnóstico diferencial sea más fácil. Luego que ya descubrimos que si está embarazada, nos preguntamos si se trata de un embarazo normal o se trata de un embarazo ectópico o cualquiera de las otras alteraciones del embarazo, como la enfermedad gestacional del trofoblasto, el aborto diferido, embarazo anembriónico, etc. La pregunta, ¿dónde está el embarazo? Es la siguiente pregunta. ¿Está dentro del útero? ¿Es normal si está dentro del útero? Si hay o no hay latido fetal, si el saco gestacional tiene una morfología normal o hay algún problema. Y si no hay nada dentro de la cavidad uterina, lógicamente se encuentra fuera del útero y se trata de un embarazo ectópico. Es bien sencillo, pero hay que ir considerando esos pasos. Ustedes lo ven sencillo, pero hay veces que la gente no, los médicos se equivocan. ¿Verdad? Una simple prueba de embarazo no le hacen a la paciente. Bien, cuando estamos ya estudiando con más detenimiento, van a haber dos tipos de pacientes. Una que se encuentra estable, es decir, no hay hipotensión, no hay historia de lipotimias, no hay abdomen agudo. Y la otra paciente que presenta todo eso y que claramente necesita una laparotomía de emergencia. La paciente que no está en una crisis tan grave, está estable, tenemos que hacer la gonadotropina coriónica e incluso podemos esperar 72 horas y repetirla. Sabemos ya que la gonadotropina coriónica, después de un valor crítico de 3.500 miliunidades internacionales, ya debe haber un saco gestacional intrauterino. Entonces, este valor es importante, que se conoce como valor crítico, ¿verdad? Que puede variar de un laboratorio a otro, pero una vez tenemos una medición de gonadotropina de este valor, definitivamente, pues la paciente por ultrasonido tenemos que demostrar un embarazo intrauterino. Si no lo hay, entonces pensamos en un embarazo ectópico. El ultrasonido al principio del embarazo, de preferencia se debe hacer por vía vaginal, ¿verdad? Porque por vía abdominal a veces el saco gestacional no se mira en las primeras semanas. Entonces vamos a averiguar la fecha de última regla, ver cuánta amenorrea tiene. Si es mayor de 5, también por ultrasonido ya se debería de ver el saco gestacional. Si no hay saco gestacional, entonces se trata de un embarazo ectópico. Entonces la gonadotropina coriónica arriba del valor crítico y si hay saco gestacional intrauterino, entonces no hay problema. Se trata de un embarazo intrauterino que no hay un embarazo ectópico. Sin embargo, el embarazo intrauterino también no necesariamente es normal, puede tener alguna complicación, ¿verdad?
Entonces, embarazo ectópico en primer lugar y embarazo anembriónico si no hay un latido fetal intrauterino, ¿verdad? Ok. Entonces, el embarazo ectópico se asocia a ciertos factores de riesgo. En general, sabemos que el 2% de los embarazos caen en un embarazo ectópico. Básicamente, los factores que predisponen son anomalías anatómicas en la trompa de falopio, las cuales pueden ser de nacimiento, pueden ser secundarias a una cirugía, pueden ser secundarias a una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Cuando decimos cirugía, estamos hablando de esterilización o también estamos hablando de reproducción asistida, que no son cosas tan comunes. En cuanto a la salpingitis, esta se asocia al uso de dispositivo intrauterino, a infecciones, a cervicitis, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica. También entre los factores se encuentra la exposición al dietilestilbestrol, que es un estrógeno que se usaba antes para la amenaza de aborto, pero que ya hace bastante tiempo que no se utiliza. Los anticonceptivos a base solo de progesterona se asocian a embarazo ectópico porque se cree que estos disminuyen el movimiento de los cilios en las fimbrias que hacen que el óvulo transite hacia el útero. Algo bien importante es que una persona puede tener un embarazo ectópico y no tener síntomas, no tener sangramiento, no tener dolor. Por eso es necesario que sigamos los pasos correctos en el diagnóstico. En cuanto a la ubicación, el embarazo ectópico en el 95% ocurre en la trompa de falopio, pero a veces sucede que se sale de la trompa de falopio y se anida en el ligamento ancho. También se ha visto embarazos ectópicos en el mesenterio del intestino delgado. Incluso hay casos de embarazos de término de 40 semanas que han crecido con una placenta insertada en el mesenterio del intestino delgado. O sea, hay situaciones raras, pero que han ocurrido. También el embarazo, en lugar de anidarse en el endometrio, se puede anidar en el endocervix, lo cual es bastante raro, pero puede ocurrir. Y naturalmente, como este no es el tejido apropiado, hay problemas de crecimiento en ese sitio y complicación. Entonces, cuando no podemos localizar el saco gestacional, pensamos en embarazo ectópico. Si no hemos hecho la medición de la gonadotropina, hay que hacerla y ver si esta se encuentra abajo del valor crítico o no. Si está abajo del valor crítico y no se ve el saco gestacional por ultrasonido, es decir, que el embarazo está muy temprano, entonces tenemos que evaluar si la paciente está estable o inestable. Si tiene dolor o si tiene factores de riesgo de embarazo ectópico. Y el diagnóstico diferencial va a ser entre embarazo intrauterino y embarazo ectópico a través del ultrasonido. Generalmente la gonadotropina coriónica, su unidad beta, se duplica a las 72 horas en un embarazo normal. Pues si la paciente está estable, le podemos repetir el examen a las 72 horas y si no se duplica, nos está indicando de que el trofoblasto no se está desarrollando de manera normal. Puede ser que sea un embarazo ectópico, pero también se puede tratar de un aborto diferido o un aborto en evolución. Entonces, 72 horas se lo repetimos. Otra medición que también nos puede ayudar es la de la progesterona. En el embarazo normal,
niveles de más de 25 nanogramos por mililitro nos están diciendo de que es un embarazo normal y prácticamente descarta un embarazo ectópico. Bueno, los límites inferiores de lo normal del incremento de la gonadotropina coriónica al principio del embarazo sugieren embarazo ectópico en un 50 a 70%. Aquí ven ustedes en esta tabla cómo se va aumentando el porcentaje, en porcentaje la gonadotropina coriónica. Y es a los 3 días, a las 72 horas, con seguridad que ya se ha duplicado el valor de la gonadotropina coriónica. A veces ocurre antes, pero a los 3 días es la fecha más segura para repetirlo. Entonces, si ya sabemos que se trata de un embarazo ectópico, lo que sigue es el tratamiento. Vamos a decidir si va a ser médico, con metotrexate o con cirugía. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Y si se trata de un embarazo intrauterino, lo que sigue es determinar si es un embarazo viable o inviable. La viabilidad del embarazo intrauterino, el embarazo puede cursar hacia un embarazo normal o también hacia un aborto, o tal vez no se trata de un embarazo normal, sino de que una mola hidatidiforme. Entonces, el embarazo intrauterino normal tiene que tener una actividad cardíaca, la cual se evidencia por ultrasonido hasta la semana 7. O sea que antes de la semana 7 ni la busquemos porque no es normal que se pueda ver. El primer signo de embarazo por ultrasonido es un saco gestacional sin latido fetal que se ve generalmente a las 5 semanas de amenorrea por vía vaginal, no por vía abdominal. Si no hay saco vitelino adentro del útero, no podemos hablar de embarazo. No solamente es una cavidad que parece saco gestacional, sino que debe haber saco vitelino y debe haber un polo fetal. Entonces, vemos acá que a las 5 semanas aparece el saco gestacional, a las 6 semanas se ve ya el saco vitelino y a las 6 semanas también se ve el polo fetal o el polo embrionario. Y la actividad cardíaca a las 7 semanas. Aquí vemos una imagen de ultrasonido de un saco vitelino a las 5 semanas. Aquí estamos viendo ya el polo fetal a las 6 y 7 semanas. Entonces, los embarazos intrauterinos pueden cursar hacia un embarazo normal o puede tratarse de un embarazo anembriónico que no tiene polo fetal o puede ser una amenaza de aborto, un aborto inevitable, completo, diferido, etc. Entonces, todo eso tenemos que irlo dilucidando a través del monitoreo, repitiéndole el ultrasonido cada semana. Aquí está la imagen de un embarazo anembriónico que no hay polo fetal, no hay saco vitelino y un diámetro de 30 milímetros. La amenaza de aborto, su cuadro clínico se presenta, ya lo dijimos en la otra clase, como una amenorrea con sangramiento escaso. Por ultrasonido hay un polo fetal con latido cardíaco. Cuando ya hay alteración en la morfología, ya no es amenaza de aborto, sino que ya se transforma en un aborto inevitable, ¿no? Pero mientras haya latido fetal, no podemos proceder a un legrado. En el aborto inevitable ya hay una deformación del saco gestacional y empieza a haber dilatación del cuello uterino, pero todavía hay latido fetal. Hasta este momento no podemos proceder al legrado. El aborto completo es cuando se ha expulsado totalmente el material de la concepción por ultrasonido. No se encuentra nada adentro de la cavidad intrauterina y tenemos una prueba de embarazo positiva, un útero aumentado de tamaño
Esto es importante porque esta paciente no necesita legrado. Ha expulsado todo, el legrado solamente va a aumentar el riesgo de perforación uterina y de complicaciones para la paciente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos frente a un aborto completo, no hay necesidad de legrado. En el aborto diferido sí hay un saco gestacional deformado de tamaño reducido y sin actividad cardíaca a las 8 semanas de amenorrea. En resumen, los métodos de diagnóstico en embarazo ectópico van a ser la ultrasonografía vaginal, la medición cuantitativa de la gonadotropina coriónica, que los niveles siempre los vamos a comparar con las semanas de amenorrea y ver si están igual o están disminuidos o aumentados de acuerdo a las semanas de amenorrea, la progesterona en suero, y aquí aparece el legrado uterino positivo, ¿verdad? Esto quiere decir de que algunas veces la paciente es ingresada como un aborto incompleto, se lleva a sala de operaciones, le hacen un legrado, pero al realizar el legrado no hay ningún material extraído del útero. Eso también debe de dar lugar a que el que practique el legrado piense en la posibilidad de que no se trataba de un embarazo intrauterino y que existe la posibilidad de que haya un embarazo ectópico que no se ha diagnosticado. A muchas pacientes se les pasa legrado y no se les hace ultrasonido. Entonces, cuando hacemos el legrado y no hay material adentro del útero, también deberíamos pensar que a lo mejor el embarazo era ectópico, no era intrauterino. Y por último tenemos los métodos ya agresivos, invasivos, intervencionistas como la laparoscopía y la laparotomía, que nos confirman el diagnóstico de embarazo ectópico. El tratamiento del embarazo ectópico puede ser médico y puede ser quirúrgico, pero además del tratamiento propio del problema, debemos tener en cuenta otras dos cosas. Tenemos que saber el tipo de sangre de la paciente. Si la paciente es RH negativa, a esta mujer hay que inyectarle la inmunoglobulina anti-D para prevenir que desarrolle el síndrome de sensibilización que pueda causarle en embarazos posteriores, abortos o bien óbitos fetales. También esta es una cosa que a veces se olvida, ¿verdad? Le hacen un legrado por el aborto incompleto y ni siquiera saben el tipo de sangre de la paciente. Y mucho menos le administran la inyección esta. Y la otra cosa que también se nos olvida y que no la tomamos en cuenta es que a veces es difícil diferenciar entre un aborto incompleto y una mola hidatidiforme en un embarazo temprano. Prácticamente es imposible, ¿verdad? No podemos por ultrasonido abajo de las 10 semanas diferenciar entre una mola y un aborto incompleto. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir o qué es lo que vamos a prevenir? Lo que estamos hablando acá es de prevenir la enfermedad gestacional maligna, es decir, las complicaciones de la mola, que es el coriocarcinoma. Si la paciente es tratada como un aborto incompleto y en realidad lo que tenía era una mola, no se le va a hacer el seguimiento apropiado para descubrir un coriocarcinoma en etapas tempranas, porque no se hizo el diagnóstico de mola. Entonces esta paciente se va a descubrir que tiene una enfermedad maligna cuando ya sea metastásica. O sea que esa es una cosa bien grave que deberíamos, cuando estamos ya sea frente a un aborto incompleto o aún un embarazo ectópico, seguir midiendo la gonadotropina coriónica después del legrado, por lo menos en los primeros 3 meses,
aún cuando no lo hiciéramos semanal o cada 15 días, pero por lo menos asegurarnos que regrese a los valores normales de la mujer no embarazada, que eso debe ocurrir aproximadamente a los 3 meses después del legrado. Y evitar durante esos 3 meses que salga embarazada, porque si sale embarazada, entonces no, la gonadotropina va a empezar a subir por el nuevo embarazo. Pues entonces una de las cosas que podemos hacer es, después del legrado, administrarle un anticonceptivo de 3 meses, inyectable, un 150 miligramos de Depo-Provera intramuscular en el momento que le hacemos el legrado para asegurarnos que los próximos 3 meses no va a salir embarazada y medirle la gonadotropina coriónica por lo menos a los 3 meses para asegurarnos de que ha regresado a los valores normales de la mujer no embarazada. Bueno, el tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico, hay varias alternativas. Una de ellas, la más común, es cortar la trompa de falopio donde está, no el ovario no se debe quitar, ¿verdad? Solamente la trompa de falopio donde está el embarazo ectópico. Eso es lo que conocemos como salpingectomía, pero en mujeres que no tienen hijos y que se quiere darle la oportunidad de que esa trompa de falopio pueda ser utilizada para un futuro embarazo, o se podrían hacer otras técnicas quirúrgicas que conservan la trompa de falopio, como la salpingostomía y la salpingectomía parcial con reanastomosis tubárica, es decir, una reconstrucción de la trompa de falopio. La salpingotomía prácticamente no, ¿verdad? Porque solamente es abrir la trompa de falopio, sacar el saco gestacional, si es que no se había roto, ¿verdad? Entonces, y dejarla abierta, pero eso no creo yo que sea lo más recomendable, ¿verdad? Si vamos a hacer alguna conservación de la trompa de falopio, lo mejor es asegurarnos que quede permeable, es decir, hacer una reanastomosis y dejar una férula, es decir, un hilo de nylon grueso en la luz de la trompa de falopio durante el proceso de cicatrización para retirarlo después, una vez que la trompa ya se ha cicatrizado. Y luego aquí tenemos la histerectomía y salpingectomía, que se hace a veces cuando el embarazo ectópico se desarrolla en el istmo, en la parte de la trompa de falopio que está prácticamente adentro del útero, está en el cuerno uterino. En esos casos, y si pues la paciente ya no quiere salir embarazada, se puede hacer de una sola vez la histerectomía. El tratamiento médico, esto es algo para evitar la cirugía, que la primera condición es que no haya abdomen agudo, que no haya signos de un embarazo ectópico roto, como un rebote positivo, hipotensión, palidez o evidencia de sangramiento intraperitoneal. Entonces, el tratamiento médico se podrá ofrecer a mujeres que no estén estables, que no haya señales de hemorragia intraabdominal, pero también que sea un embarazo bien temprano. El saco gestacional tiene que ser menor de 4 centímetros y de preferencia antes de las 6 semanas de amenorrea. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Porque generalmente el embarazo ectópico se diagnostica en un embarazo más avanzado. Y los niveles de gonadotropina coriónica también tienen que ser bajos, ¿verdad? Porque el trofoblasto que se va a eliminar con el metotrexate, si ya está muy desarrollado y está produciendo, por lo tanto, niveles más altos de gonadotropina, difícilmente se va a poder eliminar con la inyección de metotrexate.
Contraindicaciones claras para este tratamiento, aparte de que sea un embarazo ya más avanzado y que los niveles sean muy altos de gonadotropina, que el saco sea más de 4 centímetros, es que hayan contraindicaciones al uso de metotrexato, como hepatopatías, nefropatías, alcoholismo, inmunodeficiencia, problemas sanguíneos, problemas pulmonares, problemas de úlcera o de gastritis y lactancia también. ¿Verdad? Entonces, estas son contraindicaciones al uso de metotrexato. A veces, cuando usamos el metotrexate, un solo tratamiento no es suficiente y hay necesidad de repetirlo. Entonces, las indicaciones para repetirlo son que el latido fetal no desaparezca, que la reducción de los niveles de gonadotropina sea menor del 15% 7 días después del primer tratamiento. Y claramente las indicaciones de cirugía van a ser cuando hay una indicación de que el embarazo se ha roto, ¿verdad? Cuando hay hemorragia, dolor abdominal, en fin, ¿verdad? Señales de sangramiento intraabdominal. También cuando el tratamiento médico fracasa, cuando se ha usado el tratamiento médico y no se logra un descenso de la gonadotropina coriónica a su unidad beta, es mejor pues optar por el tratamiento quirúrgico. Bueno, creo que esa ya es la última diapositiva. Esta clase es un poquito corta y vamos a seguir entonces con la clase de mola hidatidiforme, que sí, esta es una clase un poquito más larga.